Primero que nada, agradecer la invitación a participar en este simposio. El tema que me corresponde es enfermedad de Crohn. Primero, decir que no tengo conflictos de interés. Los puntos que vamos a tratar en esta charla son, primero, evaluar la importancia de la enfermedad inflamatoria intestinal y sobre todo la enfermedad de Crohn con relación a sus manifestaciones, las terapias biológicas disponibles y además después evaluar qué terapias tenemos disponibles acá en Chile. Y un último punto de las consideraciones especiales que debemos tener. La importancia de la enfermedad inflamatoria es por su creciente aumento, que podríamos incluso decir que es exponencial. Este es un trabajo publicado por un centro chileno que tiene más de 1.500 pacientes, de los cuales 1.023 pacientes son con colitis ulcerosa y 377 con enfermedad de Crohn. Estamos hablando solamente de un centro chileno. Ustedes saben que buscar revisiones en cuanto a epidemiología en Chile es bastante difícil y esta es una primera aproximación y esa es la llamada, y que cada vez seamos más los interesados en conocer realmente cuántos pacientes corresponden a estas enfermedades inflamatorias. Es así además que en la enfermedad de Crohn tenemos distintos tipos de evoluciones según la enfermedad, según el tipo de actividad, si van formando algunas estenosis, fístulas o algunas obstrucciones intestinales. Pero tenemos que considerar que esto es un proceso dinámico. Los síntomas se asocian al tipo de fenotipo que tiene la enfermedad de Crohn. Es así como en el fenotipo inflamatorio predomina el dolor abdominal, la diarrea, la anemia, y en el fenotipo obstructivo vamos a tener dolor postprandial, distensión abdominal, náuseas y vómitos y algunos síntomas de suboclusión o también de obstrucción intestinal. En el fenotipo penetrante o fistulizante tenemos acá otras manifestaciones por fístulas rectovaginales con pérdida de posiciones por la vagina, dispareunia. También tenemos neumaturia, itus a repetición, que eso nos van a llevar a tener distintos tipos de pacientes. Pero además, en esta enfermedad contamos con una enfermedad asociada que es la enfermedad perianal. Es por eso que todo paciente que parta con dolor anal tenemos que hacerle un control de resonancia de pelvis y acá vemos cómo puede haber un proceso inflamatorio y en rojo se ven los trayectos fistulosos en relación al esfínter anal interno y externo. Pero una cosa de la más importante, y por qué es tan importante estas manifestaciones de la enfermedad inflamatoria, es que conlleva muchas manifestaciones extraintestinales. Es así como vamos a tener patología ocular, con las uveitis, epiescleritis, pero también tenemos patologías articulares, poliarticulares o oligoarticulares, y asociados también a manifestaciones en la piel, eritema nodoso, pioderma gangrenoso. Y otro punto importante en estos pacientes es la posibilidad de trombosis venosas profundas o de otros eventos tromboembólicos. Ya esto lo hemos conversado. En todo paciente es vital evaluar no solo la severidad, sino el riesgo que tiene de progresión de la enfermedad, así seleccionar las terapias que sean precisas para este tipo de paciente y tener plazos establecidos para determinar si los objetivos que nosotros nos planteamos se han cumplido o no. Por lo tanto, en la enfermedad de Crohn, los síntomas tiene que haber un cese de ellos y una cosa importante, los cuestionarios de calidad de vida. Acá se toma mucho en consideración cómo el paciente se siente, no solo cómo el médico lo encuentra. En cuanto a curación mucosa, nosotros buscamos que haya una remisión de la enfermedad. Esto lo vemos con marcadores en la enfermedad de Crohn, el CCD, y cuando hay pacientes que están operados se utiliza la clasificación de Rutgers. Tampoco la histología es una recomendación formal, pero todo está apuntando a que debemos buscarlo como objetivo final. En las imágenes también tenemos score distinto como el score de María, que evalúa la resonancia, pero también tenemos marcadores en enterotac. La calprotectina, nosotros lo usamos como marcador de inflamación, pero en la enfermedad de Crohn hay algunos pacientes que no van a elevar en forma significativa la calprotectina. Y es así que podemos utilizarla como un punto de corte basal y evaluar caso a caso con nuestro paciente. Pero no es un objetivo de nuestro tratamiento. Por lo tanto, tenemos distintos pacientes con distintos tratamientos, pero lo fundamental es que esto sea manejado con un equipo multidisciplinario. ¿Cómo definimos el tratamiento? Acá nos vamos a enfocar solamente a terapias biológicas, pacientes con gravedad, que eso lo vamos a ver con marcadores con Harvey-Bradshaw, o el CCD en cuanto a endoscopía, y las imágenes nos van a permitir evaluar a pacientes que van a tener progresión de su enfermedad. Por lo tanto, en todo paciente joven que tenga menos de 30 años, que tenga un compromiso anatómico extenso, que tenga compromiso intestino alto y que haya presencia de enfermedad perianal,
úlceras profundas y antecedentes de cirugías previas, o estos fenotipos que hablábamos antes de que sean estenosantes o penetrantes, nosotros tenemos que hablar de terapia biológica. Y la terapia biológica tiene que ser precoz e idealmente combinada. ¿Qué terapias tenemos disponibles para la enfermedad de Crohn? Tenemos las terapias biológicas y otras que están todavía en estudio. Anti-TNF salen con marcados los disponibles en Chile. Tenemos infliximab, adalimumab, también está el certolizumab pegol, las antiintegrinas natalizumab y vedolizumab y las inhibidoras de la interleuquina 12-23, el ustekinumab. Pero si ustedes ven, hay un montón de otras moléculas que están en estudio con distintos target terapéuticos y por eso cada vez va a ser más, va a haber mayores cantidades de terapia. Si nosotros hablamos solamente de lo disponible en Chile, tenemos infliximab, adalimumab, ustekinumab, pero por la ley Ricarte-Soto tenemos para enfermedad de Crohn infliximab y adalimumab. Las terapias biológicas, acá después esto lo pueden evaluar. Estas son todas las terapias que tenemos relacionadas con la enfermedad de Crohn. Están sus targets terapéuticos y también las dosis de inducción y mantención que se debiesen utilizar. Y además en estos pacientes nosotros no solo nos quedamos con el tipo de terapia, sino que si el paciente no anda bien, nosotros debemos optimizar la terapia. Abajo aparecen los trabajos que acreditan y en la tasa de respuesta que hay. Si ustedes ven en infliximab en cuanto a anti-TNF, la respuesta de inducción, que esta es netamente evaluación clínica, es de un 33%, pero en trabajos posteriores, que ya son en el mundo real, hablan de una efectividad que puede llegar hasta el 70%. ¿Qué hacer cuando perdemos una respuesta a los anti-TNF? Ahí aparecen otras moléculas como el natalizumab, vedolizumab y el ustekinumab. El natalizumab ha perdido un poco uso en enfermedad inflamatoria, por lo que comentaban previamente, en cuanto a la leucoencefalopatía progresiva, que habla del virus JC. Es por eso que se ha centrado en esto, realizar estudios con vedolizumab, que es una alfa-4 integrina que está relacionado solamente a nivel del intestino, y además el ustekinumab. Vedolizumab no está disponible en Chile, ustekinumab sí está disponible y es importante conocerlo porque es una terapia alternativa en pacientes que no responden a los anti-TNF. Por lo tanto, hablamos nuevamente de las estrategias terapéuticas de los niveles. Esto ha ido cambiando. Sin embargo, una cosa que es importante recalcar, que es en enfermedad perianal nosotros tenemos que tener niveles aún más altos para lograr objetivos terapéuticos, al igual que el adalimumab, y los otros que no tenemos disponibles acá, como certolizumab y vedolizumab, tienen niveles terapéuticos aún mayores. Este es un cuadro que quise compartir con ustedes, más o menos para hablar que en pacientes con enfermedad moderada, severa, todos los tipos de terapia biológica sirve para inducir respuesta. En cuanto a enfermedad perianal, tenemos mayor evidencia con infliximab, adalimumab, y ha aparecido nueva evidencia en cuanto a vedolizumab, pero en prevención postquirúrgica tenemos mayor asociación a los dos primeros. Un punto importante, esta patología trasciende la medicina interna, también está asociada a obstetricia. Cuando una paciente está embarazada, nosotros tenemos que preferir los anti-TNF, esos muestran seguridad, no hay problemas con la paciente ni tampoco con el gestante, pero es importante saber que el certolizumab pegol, al tener una polietilenglicol pegado en su estructura molecular, no traspasa la barrera placentaria y sería el que sería más seguro en utilizar. Si hablamos de recurrencia postquirúrgica, cuando hay pacientes con factores de riesgo, nosotros tenemos que partir pensando en que vamos a dejar terapia biológica después de una cirugía. Y es así importante establecer que una de las cosas fundamentales en pacientes de menor edad o un tabaquismo activo, esos tienen que ir a terapia biológica y obviamente incentivar a que dejen el cigarro. Además, cuando hay más de cirugías o hay enfermedad perianal, sí o sí hay que dejarlos en terapia biológica. Es así como la efectividad en cuanto a los anti-TNF, adalimumab e infliximab, es bastante similar en la recurrencia postquirúrgica, así que podemos elegir ambos por igual. Pero una cosa importante establecer, que la terapia biológica debe ser precoz, porque el efecto que tiene al lograr establecer esta terapia es mucho mayor si se hace precozmente en el paciente y tiene una mejor respuesta. Es así como marcadores específicos, que no vamos a demostrar, pero en definitiva, que nos permiten predecir la progresión de la enfermedad, nos establece que mientras más precoz hagamos el inicio de terapia biológica, menos efectos vamos a tener y menor progresión de la enfermedad.
En cuanto a terapia combinada, esto siempre se ha hablado desde el estudio SONIC, que nosotros debiésemos utilizar terapia combinada en nuestros pacientes, y eso se habla que tiene una significancia estadística significativa, pero en estudios posteriores se pudo evidenciar que esta terapia combinada favorece que los niveles del fármaco sean más altos, y eso es lo que en definitiva sirva para mantener una mejor respuesta a la terapia. En cuanto a adalimumab, ustekinumab y vedolizumab, no se benefician de terapia combinada con inmunomoduladores. Si nosotros vemos ahora qué paciente recomendaríamos, hacíamos global, utilizar las terapias biológicas en un paciente con enfermedad de Crohn que tiene además psoriasis, nosotros debiésemos preferir ustekinumab. En aquellos pacientes de más de 60 años, por el riesgo que tienen de neoplasia, debiésemos pensar en vedolizumab. Esto estamos hablando de todos los tipos de terapias que tenemos. Si hay enfermedad perianal, anti-TNF, sin ninguna duda, infliximab igual que adalimumab, y prevención de recurrencias postquirúrgicas lo mismo. Y como ya les adelantaba lo del embarazo, la seguridad de los anti-TNF no habría ningún problema en embarazo. ¿Y qué pasa en Chile? La disponibilidad que tenemos es en cuanto a adalimumab e infliximab en la ley Ricarte-Soto. Estos están establecidos en puntos específicos que tienen que ser pacientes córticos refractarios o refractarios también a inmunomoduladores que tengan una crisis grave y que haya un compromiso del Estado general, que lo evaluamos con el Harvey-Bradshaw, contabiliza también el número de posiciones que tenga y dolor abdominal, masa y manifestaciones extraintestinales. Por eso es tan importante que las conozcan, porque eso marca un puntaje en gravedad de estos pacientes. Si tenemos una actividad activa o definida por esto, más asociación a enfermedad perianal o que haya resecciones previas o que se encuentre con una ostomía, estos deben ir a terapia biológica. Y también se considera en la posibilidad de utilizar terapia biológica en estos pacientes aquellos que tengan una recurrencia postquirúrgica con un marcador específico que habla de úlceras a nivel de ilio. Por lo tanto, la disponibilidad que tenemos nos hace que seamos un país bastante avanzado en cuanto a terapia biológica, porque tenemos la posibilidad real de poder indicar las terapias biológicas y que podamos utilizarlas, ¿ya? Porque muchas veces los pacientes por costos no podían acceder, ahora este es un costo universal. Considerando estas terapias biológicas, también debemos ver que no solamente es llegar e indicar las terapias biológicas, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la prevención de enfermedades que pueden haber. Esta es una publicación que hicimos recientemente, los cuidados que pueden haber en las enfermedades inflamatorias antes del manejo de terapias biológicas, pero lo fundamental es que tenemos que prevenir. Prevenir en cuanto a vacunas, hay un esquema habitual que debemos recibir en todos los pacientes que llevan la terapia biológica y hacer una prevención secundaria de posibles neoplasias asociadas, conversar con los pacientes porque ellos tienen que tomar la decisión también asociada a qué terapia prefieren según lo que sea óptimo para ellos. Y además, tener en consideración que un paciente que está activo tiene más riesgo de neoplasia en el colon versus a un riesgo que pueda tener con la terapia biológica a linfoma o a cánceres no melanoma. El riesgo existe, esto debe ser conversado con el paciente, pero lo importante es establecer que mientras uno tenga un mayor control de la enfermedad, mayor posibilidad de que el paciente tenga una mejora en la calidad de vida y sin síntomas asociados. Por lo tanto, en la actualidad, el tratamiento de la enfermedad de Crohn debe ser personalizado con un enfoque multidisciplinario. El tratamiento debe ser guiado por objetivos en tiempos establecidos. Y en Chile contamos con medicamentos como adalimumab e infliximab, pero sin embargo es necesario que podamos avanzar a otras terapias porque actúan por otras vías. No olvidar siempre los cuidados que tenemos que tener estos pacientes de terapia biológica, dado que no solamente necesitamos indicarlas, sino que lo más importante es poder controlarlos y que sea un control paciente a paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Núñez. Excelente presentación.